1, 2, 3, 4, los cambio, todo. Y esa fue la primera vez que yo sentí, wow, qué rico. Visualicé muchas cosas de las que he podido vivir, he podido experimentar en mi vida. Las soñé, las visualicé, creí en ellas. El cubanismo es una necesidad. Es una necesidad como cubano que vive fuera de su país, pero que ama mucho a su cultura. Yo sí me he sentido fatal. Muchísimas veces me he sentido fatal. Presenta tu nombre y cuál es tu rol en la comunidad. Ok, mi nombre es Jorge Amado Pérez Machado. Todos me conocen como Amado, la mayoría me llaman Amado, algunos pocos me dicen Machado, otros poquitos me dicen el Chequito, algunos muy pocos me llaman el Moro y la mayoría me dice Amado y mi nombre artístico es Amado Art. Soy artista, graduado de danza, bailarín profesional, coreógrafo, profesor de danza, especialista en danza, específicamente en danzas folclóricas. Soy especialista, investigador, estudié en la Universidad de las Artes. Y sí. Si hay una frase que tú podrías tatuar en tu frente, ¿cuál sería? Seguridad. Seguridad. Hay muchas palabras, muchas frases que podría citarte, pero creo que la seguridad, esta palabra es muy importante y en estos tiempos, en todos los tiempos, pero en estos tiempos creo que es una palabra que se impone. Creo que muchos de los problemas que tenemos en la humanidad, en la vida, es precisamente por cuestión de seguridad o falta de seguridad y digamos que falta de tener las cosas claras. Entonces yo te diría seguridad, es la palabra que se impone ahora y con ella, bueno, todo lo que encierra. Vamos a viajar al pasado, tú tienes 10 años. ¿Cómo tú puedes descubrir este chiquitito en 3 palabras? Bueno, el Amado de 10 años, feliz, soñador e inquieto. Y soñador, que tú tuviste muchos sueños. Sí, yo siempre estaba soñando. Mi mamá me lo decía siempre, yo andaba siempre ido. Artista. Sí, siempre he ido, mi mamá me decía, pensando, soñando, pero soñando despierto, ¿no? Igual soñaba mucho en la cama, pero soñaba mucho despierto, ahí. Siempre estaba ido, pensando, soñando. Te soy muy sincero, visualicé muchas cosas de las que he podido vivir, he podido experimentar en mi vida. Las soñé, las visualicé, creí en ellas. ¿Hay algunos sueños del pasado que ya realizaron? Muchos. Y había un fuerte. Hay etapas, pero hay etapas, cosas en diferentes momentos en la vida de uno, ¿no? En las que bueno, uno tiene un sueño, quiere hacer esto, quiere lograr aquello, alcanzar. Pero te puedo decir, por ejemplo, entre una de las cosas que de niño soñaba y para un niño en la época en la que yo, bueno, tenía 10 años, 9, 8, 10 años, entre esa edad, en Cuba habían cosas que quizás uno no podía, quizás se veía como imposible. Y yo soñaba con ellas y yo creía en ellas, como por ejemplo viajar el mundo, conocer personas de diferentes lugares. Eso ya tenemos. Sí, ese era uno de mis sueños. Ese era uno de mis sueños y siempre creí en ello, que iba a conocer el mundo, que iba a viajar, que iba a conocer muchísimas personas, que no tenía bien claro aún cómo,
qué, pero era uno de mis sueños. Entre estos sueños, ¿había algo sobre baile o cómo tú entraste al baile? Bueno, la danza, a ver, el baile así de forma empírica siempre estuvo. En una familia cubana creo que está bastante presente el baile, la música, el canto, el gozo, el reír, está muy presente, ¿no? Entonces desde niñito con la familia bailaba, con la comunidad cubana, bueno, cuando estaba muy niño, antes de ir a Cuba. Bailaba ahí con la comunidad cubana. Mis padres dicen que siempre se me dio bien, que yo imitaba mucho a los mayores, que lo hacía bastante bien, que tenía gracia para eso. Pero ya el sueño de querer ser bailarín vino más tarde. La verdad es que vino mucho más tarde. Primero quise ser deportista. Mi primer gran sueño fue ser deportista. Quería ser deportista. Practiqué mucho deporte, amaba el deporte. Lo amo aún, pero bueno, era algo muy fuerte en mí. Quería lograr ser un deportista de alto rendimiento. Mi gran deporte, mi gran pasión fue el baloncesto, básquetbol. Y ese fue mi primer gran sueño. La danza llegó como un sueño o como un sentimiento, como ese sentimiento en el que se convirtió la danza, de que ya era una necesidad, de que fue una convicción, de que era lo que quería hacer, de que no era otro el camino, llegó un poco más tarde. Y en baile, ¿tú recuerdas el primer momento en que tú sentiste, wow, eso es mío? Apelando así a la memoria, te soy sincero, hubo varios momentos donde yo sentía, wow, esto me gusta mucho. La primera vez que yo sentí algo, o sea, esa sensación maravillosa, ¿no? Que transmite la danza, que deja la danza, fue en casa, con mi padrastro, que es como un padre, mi padre. Mi padrastro empezó con mi madre empezó una relación con mi padrastro cuando yo era bien niño, tenía 7 años, y con 7 años mi padrastro era bailarín, cantante, músico, un loco. Y él me enseñó mi primera frase, la primera rutina dancística, mis primeros pasos de danza, ya de que alguien me ha enseñado una frase y que me la enseñó mi padre. ¿Eso fue rumba? Mi padrastro. ¿Es rumba? No, fue una frase de Palo Monte, de la danza del culto del palo. Y la frase no se me olvida, la sé completica. 1, 2, 3, 4, los cambios, todo. Y esa fue la primera vez que yo sentí, wow, qué rico, ¿no? Porque no era solo ya te digo, ese baile de niño, de solamente moverte porque tú escuchas la música, porque veas a tus padres, a tus mayores, veas a la gente del barrio, no sé, y te mueves, sino de que mi padrastro, que era un profesional de la danza, me enseñó una frase bastante profesional y me la aprendí y la hice, la repetí. Y fue una sensación maravillosa. Me sentí súper contento, súper motivado. Esa fue la primera vez. ¿Tú estudiaste en la ENA? No, yo no estudié en la ENA. ¿En la ISA? En el ISA, sí. En el Instituto Superior de Arte. ¿Y ENA eso es que hacen antes de ISA? Sí, mira, por ejemplo, el proceso de formación artística, ¿no? El proceso de formación artística en Cuba comienza desde muy pequeño. Tú comienzas, bueno, hay movimientos de aficionados, lo que llamamos en Cuba las casas de cultura. Cada municipio, cada barrio, cada región tiene su movimiento de cultura, de arte. Y luego por municipio, luego entonces si los muchachos tienen ciertas aptitudes y condiciones para las diferentes manifestaciones artísticas, pues pueden presentarse a través de convocatorias que se hacen a los exámenes de ingreso para las escuelas de enseñanza artística. Tú comienzas desde nivel elemental, comienzas depende de qué carrera, música o danza,
o artes plásticas, depende, comienzas con 6, 7, u 8 o 9 años. Comienzas con el nivel elemental, están las escuelas de nivel elemental, luego pasas a la escuela a nivel medio, que es tenemos una escuela a nivel nacional, que es la Escuela Nacional de Arte, que es lo que se conoce como ENA, y luego tenemos el nivel superior, que sería la Universidad de las Artes, que es el Instituto Superior de Arte. ¿Se puede el entrar ISA. en ISA sin ENA? Sí, si tienes las condiciones, si tienes que pasar también por exámenes, pruebas de ingreso, exámenes de ingreso, y si apruebas, y si te preparas bien, si tienes las condiciones, si estás bien preparado, pues puedes. ¿Y tú entraste solo a ISA o había otros? En realidad había comenzado en la Universidad Pedagógica, el Instituto Enrique José Barona, que es el pedagógico, ¿no? La Universidad de Pedagogía. Yo había hecho las pruebas de ingreso para ser maestro, pero en otro perfil, ¿no? En otra materia. Era plástica en laboral y computación y esas cosas. Que soy malísimo en computación, pero bueno, era lo que iba a estudiar en aquel entonces. Y había hecho las pruebas de ingreso, ya estaba en la universidad de hecho, pero te digo, ya ahí sí estaba la danza, ya era algo que se había convertido en esto que te explicaba anteriormente y bueno, decidí cambiar de carrera, presentarme en la Universidad de las Artes, ya estaba bailando profesional en la compañía Banrara y entonces cambié de carrera totalmente. Tú entraste a Banrara en 2003, ¿no? Exactamente. ¿Tú convertiste en primer solista? Primer bailarín. No es lo mismo primer solista que solista o primer bailarín. Entonces, ¿qué desafíos superaste? Muchos. Mira, a ver, como todo, ¿no? El arte es una disciplina y requiere de disciplina, de formas de cambiar tu forma de vida en muchas cosas, tu manera de hacer las cosas, tus costumbres para contigo, o sea, físicas, alimenticias, o sea, hay que tener una disciplina. Y la danza, sí, fue un gran reto. Yo comencé en el 2003, como bien dijiste, en la compañía Banrara. Imagínate, ya había estado, bueno, ya la danza estaba, ya había viajado como bailarín, había estado en el folclórico universitario, esto debo mencionarlo, el conjunto folclórico de la Universidad de La Habana marcó un antes y un después en mi vida y en mi visión en la danza o para con la danza. O sea, antes del conjunto folclórico universitario, sí, pero era diferente. Después del conjunto folclórico universitario, ahí me convencí de que la danza era o sea, quería ser bailarín, quería estudiar danza, quería solamente dedicarme a eso. Estuve ahí en el folclórico universitario, viajamos, fue mi primera experiencia como artista, viajar con un conjunto, con una compañía, con bailarines, con colegas, con músicos, convivir, compartir, vivir esa experiencia, fue la primera vez. Luego estuve un año de servicio militar. El servicio militar en Cuba es obligatorio para los cubanos, para los hombres. Si en caso de que tienes que vas a estudiar una carrera universitaria, entonces pasas un año diferido. Fue mi caso, yo había, como te expliqué, había hecho las pruebas de ingreso para la universidad y pasé un año de servicio militar. Y bueno, ese año fue para mí problemas de todo. Los riñones, dolores en las piernas, la espalda, sacrolumbar. Fue complicado. El primer reto fue precisamente pues volver a trabajar y condicionar mi cuerpo, mis condiciones físicas para la danza, o sea, que estuviesen
de manera óptima para la danza. Fue un trabajo duro, difícil, muy, muy difícil. Otro de los retos para la época era la situación, no es secreto para nadie, la situación que hemos tenido en Cuba con todo lo de las dificultades económicas, el transporte, etcétera. Y bueno, el otro reto era, pues, como para muchos, como fue también para muchos otros jóvenes, el llegar a los ensayos luego de estudiar, pues estudiaba en el Vedado, estaba estudiando otra cosa, nada que ver con la danza, entonces tenía que estar en la escuela el día entero y luego ir a ensayar, el poco alimento, poco dinero, el transporte, bueno, era un sacrificio, pero lo hice con muchísimo gusto, con un placer tremendo. Y bueno, una serie de retos, ¿no? Que es normal para cualquier joven cubano que quiera superarse, que quiera estudiar, que quiera alcanzar una meta. Pues los tuve, los enfrenté y echamos para adelante. Y sí, en 3 años ya había logrado convertirme en el primer bailarín de la compañía. Sí. Bueno, vamos a entrar al tiempo de ahora. Yo vi en unos videos en YouTube y quería preguntarte qué significa cubanismo para ti, personal y artísticamente. Ajá, cubanismo, bueno, cubanismo es uno de mis releases, de mis últimas producciones musical. O sea, musicalmente te diría que, bueno, es una canción, es un videoclip, es una canción que tiene un texto que defiende un poco lo que es cubanismo también para mí como cubano, como persona, que es una necesidad como cubano que vive fuera de su país, pero que ama mucho a su cultura, sus tradiciones, que la defiende, que me identifico muchísimo con lo que soy y respeto eso que soy y de donde vengo. Y me preocupo también por el futuro de esas tradiciones, ¿no? Entonces, cubanismo era una necesidad personal de hablar de todas esas cosas maravillosas que a mi modo de ver, ¿no? Porque es mi modo de ver, me definen o me representan un poco como cubano, ¿no? Es idiosincrasia, es manera de expresarse, de hablar, es comunicación bien auténtica, auténtica, profunda, leal, transparente. Hay algunas... a ver, cubanismo para ti y para los que viven en Cuba. Si hay algunas cosas que te cambiaron adentro cuando tú fuiste a vivir a Alemania, y que si hay algunos momentos que ahora es difícil o que tú tienes ahora algo diferente, que tienes una tensión con los que viven en Cuba, otra visión, otra manera de pensar, hay algunas cosas. Sí. Mira, esto es interesante, este punto que tocas ahora, ¿no? Claro, el cubanismo para mí, por una parte, digamos que yo, o digamos no, yo recuerdo, añoro, yo pienso una Cuba que fue la Cuba que yo viví, ¿no? La época que me tocó a mí, que no es tan distante, pero bueno, hace ya varios años que no vivo en Cuba. Si a eso le sumamos todos los años que viviendo en Cuba, estuve también fuera de Cuba, viajando como artista, estuve muchísimos años viviendo en Cuba, pero viajando mucho. Entonces yo creo que ese cubanismo es un poco la añoranza y el recuerdo de lo que yo viví en mi adolescencia, en mi juventud.
como cubano. Está la otra parte que es el amado que, bueno, vive en Europa, que definitivamente tiene de muchas cosas que ha aprendido aquí en Alemania, en Europa, con una cultura, un sistema totalmente diferente, con personas que tienen una formación diferente, una manera de ver la vida también diferente, pero que a la vez se aferra a su idiosincrasia, como dije ahorita anteriormente, ¿no? Entonces es el cubanismo, sí, de amado, es el cubanismo de añoranza, de como yo recuerdo mi Cuba, mis cubanos, mi familia, aunque yo estoy siempre en Cuba, aunque sigo yendo cada año a Cuba, aunque visito a mi familia cada año, pero sí, creo que es un poco de añoranza, un poco de recuerdos, un poco de lo que quisiera que no se pierda, lo que quisiera que renaciera, que reviviera. Como muy sencillo, no todo tiene que ser tampoco como una palabra, como una manera de decir que me suene bien cubana y que no me suene extranjera. ¿Es fácil hablar con los cubanos que viven en Cuba cuando te vives acá? ¿O hay alguna...? Sí, bueno, a ver... bueno, hablar, no, entender. Sí, imagino que te refieres a entender, bueno, la situación o cómo vivir en Cuba en una época, en estos tiempos, y cómo se vive fuera de Cuba. A veces quizás no es muy claro, porque creo que si tú vives en Cuba y no conoces, no has tenido la posibilidad, la oportunidad, la suerte de vivir fuera de Cuba, de conocer otras culturas, pues entonces quizás, seguramente puedes imaginar cómo sería la vida en una cultura europea o en otro país que no sea Cuba, pero no lo conoces al 100%. Entonces a veces sucede que puedes encontrarte un joven cubano que te dice, no, pero bueno, la vida en Europa es tal, así. Y tú que vives acá, que conoces la realidad de aquí, sabes que no es tan así, ¿no? Y entonces a veces se hace un poquitico difícil hacer entender de que, bueno, que al final no, todo tiene su cosa, cada cosa tiene su punto positivo, su punto no tan positivo, también negativo. Todo tiene un poco, ¿no?, de bueno y un poco de malo. Bueno, hablamos un poco sobre todo, vamos a entrar un poco más al baile. Vamos allá. Se llama la salsa cubana. Hablamos sobre eso un poco en un short, ¿no? Ya hablamos, pero bueno, no importa, vamos a tocarlo otra vez. Al casino lo llaman salsa cubana y explica el ADN del casino con palabras sencillas. Sí, a ver. Pero debo decir algo ahí. Sí, porque bueno, con el video que hablamos del tema, siempre, a veces las personas no entienden el mensaje. O sea, digamos que el núcleo, ¿no?, la información importante. Nuestro género, el baile nuestro, es el baile del casino. Es el baile del casino. Así se llama. Es el baile del casino. O el casino. ¿Se llama casino o baile del casino? El baile de casino o el casino, le llaman el casino o baile porque es un baile, ¿no? Es el baile. Nosotros, en la especialidad de folclore, nosotros separamos baile y danza, ¿no? O sea, definimos como bailes todo aquello que tiene un carácter laico, profano, que son de puro divertimento. Son bailes folclóricos, populares, urbanos, suburbanos, etc. Y danza
todo lo que tiene un vínculo religioso, un carácter religioso, un origen religioso, como las danzas de origen bantú, la danza del palo, palo monte, o la danza arará, o las danzas arará, o la danza del iremabacuá, o la danza del vodú, etcétera, ¿no? Entonces, el baile de casino, o el casino, también le llaman solamente el casino, pero ese es nuestro género. El tema de la salsa, a lo que nos referíamos es que, señores, ese término, esa palabra, es muy vieja. O sea, eso no es nada nuevo. Y no hay que, a mi entender, no es mi opinión, es mi criterio, no hay que estar luchando con algo que no tiene sentido luchar. O sea, es popular, también es tradicional, ya esa palabra es tradicional. Dentro de la especialidad de folclore se considera que algo pasa a ser tradicional activo, cuando está en la preferencia de una región o pequeña o más grande y sobrevive a más de 4 décadas. Y la salsa como género musical, como término, está presente desde hace más de 40 años. Y no es un problema. Lo vuelvo y repito, hay que enseñar y educar y hablar con conciencia histórica. ¿De dónde viene? ¿Qué es? Ok, eso es lo que es importante saber transmitir, enseñar y educar. Pero que le llamen salsa por aquí, que le llamen otro apodo por allá, no es un problema. ¿Playa o estudio? ¿Otra vez que no escuché? ¿Playa o estudio? ¿Playa o estudio? Estudio. ¿Son o timba? Son. ¿Estiramiento matutino o ensayo nocturno? Ensayo nocturno. ¿Colaborador soñado? Me encantaría hacer algo con los Bambán, con Alexander, La Habana de Primera, así en el género urbano con el Milla, con Chocolate. En la danza, un bailarín. Hay muchos bailarines que admiro y respeto y me encantaría compartir con muchos. Eso sí es difícil, pero no sé, con Giovanni Tamayo, el muñeco. Giovanni, el muñeco. Peláez, creo que es Giovanni Peláez. El apellido del muñeco allá de Cuba, un bailarín tremendo. Y muchos otros que son maravillosos. Eso es una locura. ¿Y tú alguna vez te has sentido un fraude en el escenario? Sí, pasa. Quizás no diría tan fuerte un fraude, porque un fraude sería un intento de engaño a la danza. Y eso nunca lo intentaría, pero sí me he sentido fatal. Muchísimas veces me he sentido fatal. Claro, pasa. Fatal. Ay, no, mañana voy a morir, no puedo. Fatal, lo hice terrible. ¿Qué es esto? Mal. Pero a veces sucede que te sientes fatal, pero las personas no te ven así. También pasa. Sí. Pero sí, yo me he sentido fatal un montón de veces. Eso también ayuda a crecer más. Sí, yo creo que es importante. No, o sea, es importante tener también la seguridad de que eso es importante en cualquier profesional y en cualquier profesión. Tú tienes que también tener seguridad. Tú tienes que saber que tú eres capaz de hacer algo y que lo puedes hacer bien. Tienes que tenerlo claro, tienes que creer en eso. Para que puedas transmitir esto, ¿no? Para que la gente pueda creer en lo que tú haces. Pero también hay que ser consciente y reconocer cuáles son tus limitaciones, qué te falta, qué debes mejorar, en qué debes trabajar, qué debes perfeccionar. ¿Cuál fue ese momento de mierda en que supiste que si fallabas ibas a estar vendiendo mojitos? Chicos, la verdad, mi carrera se me hizo muy bonita y la disfruté y no fue difícil.
No, O sea, fue difícil, ¿no? no, yo me disfruté mucho mi carrera, compadre, la verdad. Lo único que te puedo decir es que sí tuve una época en la que por trabajo estuve prolongando mi tesis de graduación. Y lo que sí te puedo decir es que hubo un momento que mi tutora y maestra me dijo, o preparas tu tesis y la discutes, o pierdes la carrera. Y entonces ahí sentí que había que ponerse serio y parar un poco los viajes y parar los compromisos y concentrarse en terminar lo que había estudiado durante muchos años, ¿no? Dicen que los rituales afrocubanos guían tu coreografía. ¿Te ha pasado pararte en escena y pensar, coño, estoy canalizando a otro espíritu? O algo así. No. No. O sea, el artista trabaja con energías, ¿no? Pero no tiene que ser precisamente una canalización de algún espíritu o algo religioso en la escena profesional. De hecho, yo en lo personal tampoco, o sea, siento cosas bonitas, energías en la vida, en la danza, en lo profesional, también en lo personal, siento ciertas energías, siento que me acompañan fuerzas, cosas, pero en la danza, cuando he estado bailando, danzando en un contexto artístico, profesional, la energía que he sentido ha sido pues la conciencia del trabajo que estoy haciendo, el vínculo y la conexión con lo que estoy haciendo, el respeto por lo que estoy haciendo, pero no así algo que es religioso. No. Un poco de historia, origen de clave. El origen de la clave. Bueno, muchos sabios dicen que la clave cubana, la clave negra, como le llaman, tiene un origen carabalí. Muchos estudiosos del folclore dicen que fue un aporte del grupo étnico que se conoce como el grupo carabalí, ¿no? Los carabalíes, que está presente en el instrumental abacuá, el lecón abacuá. El lecón abacuá. Muchos, a mí por ejemplo, a mí me resulta muy interesante la parte daomeyana. Tiene también que en el trillán tiene unos golpeos que es como la clave del son machucado también. Y a mí me parece también una influencia muy importante, teniendo en cuenta también que el son nace en el oriente, ¿no? Y la síncopa y ese marcaje del trillán sincopado siempre me llamó la atención. Es un trabajo que todavía estoy interesado en investigar. Pero creo que definitivamente la clave es de origen negro, de origen africano. Que se desarrolló en todo el Caribe, en Cuba lo desarrollamos y se difundió, ¿no? Pero creo que el origen de la clave el origen es negro, africano. ¿Sí? ¿Rumba viene de flamenco? ¿La rumba cubana te refieres? Bueno, existe la rumba flamenca y la rumba cubana definitivamente tiene la influencia hispana y africana. La rumba cubana es el proceso de transculturación perfecto que se dio en Cuba. La rumba cubana es una transculturación pura. La rumba cubana es un sincretismo. La rumba cubana es la mezcla de lo español con lo africano y todo lo que le dio esa nueva tierra, ¿no? donde surge la rumba cubana. Pero sí, tiene de España, tiene de África y tiene de Cuba.